Bueno, pues Egunon, eta eskerrik asko, y sí, lamentamos un poco la espera, pero también hacía, sinceramente, honestamente, me hacía falta un poco de respiro, de calma. Digo respiro como eufemismo de echar un cigarro, que lamentablemente es uno de mis peores vicios. Otro puede ser el de ser profe de historia, cosa que vais a sufrir ahora mismo. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, espero que os sea útil para los proyectos que tenéis que desarrollar en este barrio de Zaramaga. Antes he preguntado cuánta gente era de Vitoria y poca gente ha respondido que sí, pero vamos a atrevernos esta vez también. ¿Alguien que sea de Vitoria? Bueno, aquí la media es mayor, aquí sois más que sois de por aquí. Vale. Bueno, yo soy vitoriano adoptivo, vivo aquí desde hace ya muchos años, pero bueno, yo soy de un pequeño pueblo al norte de la provincia, de la zona del Legutio, por ahí me crié, o por ahí me criaron, o me malcriaron, no tengo muy claro. Y bueno, pues en realidad esta investigación, esto es una línea de investigación que la verdad que ha sido bonito el proceso y está siendo bonito. Con el barrio de Zaramaga, bueno, lo que os presento en parte, el punto de partida es un trabajo de fin de grado, lo cual también está chulo, ver como una investigación de estas trabajos que hacemos para los estudios, que podemos considerar que son, no, pues ya está, para la nota lo pruebas y te olvidas. Luego pueden ser un punto de partida para tomar un compromiso con una realidad social determinada y continuar con ello, ¿no? Entonces esto empezó con un TFG en la carrera de Historia en 2015 y ya, pues bueno, con otra compañera, Ortiz de Zárate, arquitecta, y otros compañeros, hicimos también otra investigación más adelante y en los últimos años, sobre todo, pues colaborando con Memoria Gara, que es una iniciativa para la creación de un centro de memoria en la ex iglesia de San Francisco, escenario de la masacre policial del 76, del 3 de marzo del 76. No sé si hablaremos de eso también, si no. Que es otro proyecto de barrio, un poco el barrio de Zaramaga, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer una contextualización un poco histórica, un poco de todo, y a ver si os resulta útil, ¿vale? Preguntas o comentarios, pues adelante. Además, un grupo más pequeño que el anterior daba bastante cague, la verdad, era así como una cosa muy bestia. Esto es un poquito más, está más comedido, bien, pues mejor. Bueno, la estructura es la siguiente, ¿no? Vamos a hablar un par de pinceladas sobre el barrio de Zaramaga hoy en día, para después ir al origen del barrio, a la planificación. Es un barrio, ya por ir adelantándolo, es un barrio como otro cualquiera. Al mismo tiempo también eso lo hace muy único y un gran ejemplo de muchos procesos que son muy propios de la ciudad de Vitoria, de Gasteiz, pero es que también lo son de, no sé, allá de donde seáis, que de muchos pueblos y ciudades ha ocurrido procesos similares, ¿no? De industrialización, de urbanización, de inmigración, y todo eso está condensado aquí, ¿no? en este espacio. Hablaremos de la arquitectura y el urbanismo, o sea, es la materialización de todos esos procesos sociales, históricos, luego unos rasgos sobre su devenir social y demográfico, o sea, quiénes han habitado Zaramaga, y luego unos últimos apartados sobre las resistencias y los retos, ¿no? Que hay en el barrio. Entonces, sobre el barrio hoy en día, pues hay un libro, ahora me estoy acordando de otro libro, un libro colectivo que se llama Ciudad de Bloques, que habla de este tipo de barrios. Esto es Zaramaga, pero podría ser Ocharcuaga en Bilbao, podría ser Altza en Donosti, podría ser La Milagrosa en Pamplona, podría ser, yo qué sé, Vallecas en Madrid, podría ser muchos barrios, ¿no? Barrios de ciudades, o sea, barrios de bloques de ladrillo. Estos son los barrios en los que habitan muchísima gente día a día, ¿no? Y que parece como que han estado ahí siempre, porque es verdad que para muchas generaciones, los que somos más jóvenes, los consideramos que siempre han estado ahí, ¿no? Pero tienen una historia, ¿no? Y es lo que vamos a intentar ver un poco en esta presentación. Dentro de la ciudad de Vitoria tiene 258.000 personas que la habitan y Zaramaga es el sexto barrio más poblado de la ciudad, el sexto en el ranking, con 12.438 personas. Los barrios más poblados son Zabalgana, La Cuarriaga y Salburúa. ¿Qué tienen en común esos tres barrios? Que son nuevos. Justo los barrios más poblados de la ciudad son los más nuevos y son los que se sitúan como si fuese un donut alrededor del centro. De hecho, a veces se ha hablado de que Vitoria vive un proceso como de donut. El centro se va vaciando y se va poblando la periferia. Zaramaga forma parte de la antigua periferia, de la primera periferia. Y está en ese sexto puesto
¿no? Pero otros barrios son pues, Coronación, San Martín, Arambizcarra, pues los otros antiguos barrios obreros, ¿no? La primera hornada de barrios obreros. Es un barrio que está en plena actualidad. Esto es la semana pasada, el Diario de Noticias de Álava decía así: arranca la rehabilitación de las viviendas de casi 800 vecinos de Zaramaga. Esto es el famoso, coloquialmente llamado Plan Renove de Zaramaga, o Plan de Regeneración de Zaramaga. Esto en el barrio es una cosa que está pegando fuerte, ¿eh? Es decir, no solamente a nivel de inversión, por las inversiones que se están planteando para renovar el barrio, sino también bueno, pues porque ha habido procesos más o menos participativos, o también ha habido sesiones, rondas, las asociaciones de vecinos que hay en el barrio también se han movilizado bastante con este tema. Bueno, pues ahí está un poco, ¿no? El plan de regeneración, por dar algunos titulares, pues es un plan en el cual la financiación es de unos 31,2 millones de euros, de los cuales la mayoría es del gobierno vasco y una parte del Ayuntamiento de Vitoria. El Ayuntamiento de la ciudad, sobre todo, a través de Ensanche 21, que es la sociedad dedicada al tema de urbanismo, va a ofrecer 15 millones de euros en ayudas directas a vecinos y vecinas del barrio para todos los temas de un poco los objetivos básicos que hay aquí, ¿no? Accesibilidad, sostenibilidad o eficiencia energética, y en general, pues bueno, una mejora de la calidad de vida, con atención en los espacios verdes, pero también en los viales, atención también en las aceras, espacios comunes de diverso tipo, ¿no? Es un poco el planteamiento. Y lo que arranca ahora mismo, en ese titular que veíamos del Diario de Noticias de Álava, es la intervención en 23 edificios, en 340 viviendas, que afectan a 760 vecinos y vecinas, ¿no? Esas primeras intervenciones serán en la calle Reyes de Navarra y en la Plaza Zaramaga, es decir, en la parte suroeste del barrio y en la parte central este. Bueno, luego si vemos algún mapa lo veremos mejor. Buena parte de intervención va a consistir en instalar ascensores ahí donde no los había, bajar portales a cota cero y también aislar mejor los edificios, ventanas, paredes y demás. Bueno. Pero ¿de dónde viene este barrio, no? Este barrio que tiene esta problemática, se entiende. Quiere decir, si además se quiere invertir toda esta idea, además como de Smart City, ¿no? Hacer ciudades inteligentes, y Zaramaga como primer lugar, como proyecto piloto, ¿por qué? O sea, porque tiene alguna serie de problemáticas asociadas, ¿no? Y es un poco lo que veremos. Y veremos también de dónde vienen esas problemáticas. Antes también en la turno también metido un chiste sobre el tema de, pero es que creo que es un poco verdad, ¿no? Se habla de Smart Cities, pero no, y la duda es esa, si hacemos ciudades inteligentes, la pregunta es, ¿seremos tan inteligentes como para merecer vivir en ellas? ¿No? Es decir, o igual nos quedamos fuera de lugar, ¿no? Una ciudad tan inteligente que ya, yo para lo tonto que soy, pues no sé si tengo derecho a habitarla, o sea, no voy a saber hacer nada con ella, ¿no? Todo, es como la inteligencia artificial, pues si ya es inteligente ella, ¿para qué narices lo voy a ser yo? No, está bien. Bueno, entonces, el origen de esta historia, de este cuento, arranca aquí. 1936, la pantalla se va a ver regular en todo momento, pero bueno, yo ya os indico qué es lo que se ve aquí. Se ve a un grupo de militares subidos a un coche, brazos en alto, o bien están pidiendo otra ronda, o bien están pidiendo un taxi. Aquí un cura montado en un taxi, también con el brazo en alto. Es un poco lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo aquí es básicamente el inicio de la guerra civil, ¿vale? Un intento de golpe de Estado contra la República, que en el caso de Vitoria tiene éxito con bastante rapidez. O sea, aquí la República, el Ayuntamiento, la Diputación, todos los organismos democráticos son destruidos en cuestión de días, sus representantes son encarcelados y algunos de ellos serán asesinados, como el alcalde de Vitoria o también el presidente de la Diputación de Álava. Vitoria, de esa manera, se coloca como una de las primeras ciudades en la causa a favor de Franco y en luchar contra la República. Ciudades hermanadas en ese sentido son Burgos, que encima fue la capital provisional del Generalísimo, y también Pamplona, Logroño, ¿no? Y enfrente, pues bueno, en Donosti y en Bilbao, la sublevación no tuvo éxito, ¿no? En el caso de Donosti hubo un intento, pero no salió bien, y en el caso de Bilbao, pues no. Total, que aquí la guerra se alargó durante un año, en la cual Vitoria era una de las plazas fuertes del bando sublevado, ¿no? Del bando franquista. Aquí también otra simpática reunión, en este caso son mujeres uniformadas con la bandera de Alemania de la época,
porque, pues bueno, pues era el Oktoberfest, suponemos, ¿no? De hecho es octubre del 36, pero no es por el Oktoberfest. Es porque la Alemania nazi está dando ayuda a Franco, a la causa franquista para luchar contra la República, y una forma de agradecerlo es que todas las vitorianas aprendan a coser la esvástica. Y de hecho incluso se cantaba una versión del himno alemán, del himno nazi, en castellano, en Vitoria en esa época. Una época fabulosa, la verdad, que para venir a vivir a esta ciudad, ¿eh? ¿A que sí? Genial. O sea, todo el mundo sería bien recibido, ¿verdad? Una cosa política de hospitalidad. Bueno, y esto es la en ese momento recién bautizada Plaza de España de Vitoria, también con una simpática reunión de jóvenes uniformados de camisa azul, porque bueno, es la que más estiliza, ¿no? Es un color que estiliza, sienta bien. Y también, otra vez, bandera de Italia, bandera de España y bandera de Alemania. Bueno, este es un poco el panorama, ¿no? Vitoria y Álava, de hecho, Álava, después de Navarra, fue la provincia que más voluntarios dio al ejército de Franco, proporcionalmente a su población. Bastante heavy la cosa, pero si rascáis a un alavés o una alavesa que tenga varias generaciones de vivir aquí, quizá encontréis a alguien un poquito fascista en su familia. Eso puede ser. Que quien sea libre de pecado, que tire la primera piedra, yo no seré. Vale. Porque también tengo un tío abuelo que estuvo en la División Azul, bueno, estas cosas, maravilloso. Pero por suerte, de hecho la mayor parte de la gente que vive en Vitoria y en Álava no es de aquí, que también hablaremos de eso, por suerte. Pero bueno, ha cambiado mucho este territorio, eso también hay que decirlo. Ahora la verdad que somos un ejemplo de tolerancia y de buen rollo, pero no siempre lo fuimos. Bueno, Álava, por lo tanto, junto con Navarra, Franco las nombró provincias leales. ¿Leales a quién? A él, porque la República no, la verdad. Leales a Franco y por lo tanto consiguieron mantener sus instituciones propias, la foralidad, ¿no? Pues la hacienda, bueno, ciertas competencias fiscales, la policía, ¿no? En Navarra los forales, la policía foral, y aquí los miñones, que es, ¿no?, policía cotidiana que vemos todos los días actuando por el bien de la justicia, todos los días en todas partes, las misiones más peligrosas, ¿verdad? Esa gente con boina roja. Sí, ¿no? Todo el mundo conoce los Miñones, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, aparte del meme del Minion, yo creo que no, ni siquiera ha tenido mucho éxito ese meme, no es que sea una policía muy, muy famosa. Bueno, en cualquier caso, esas competencias forales se mantienen por eso, porque Álava, junto con Navarra, es recompensada por su labor en favor de la victoria del dictador. Vizcaya y Guipúzcoa, al contrario, son nombradas provincias traidoras, por no haber apoyado desde el primer momento a la sublevación, y por lo tanto pierden esas competencias fiscales y demás, ¿no? Ese marco del régimen, ¿no? Aquí, bueno, Franco en Vitoria. Entonces, la dictadura se asienta en Vitoria a través de, bueno, pues de un cierto apoyo, sobre todo por parte de ciertas élites empresariales y políticas, las élites de la Iglesia Católica también, y también a través de cierta represión. La verdad que la represión en Álava fue mucho menor que en Navarra, pero bueno, pero sí que también hubo su parte de represión. Este es apenas se verá, pero bueno, creedme, esto es una cruz que era el monumento a los caídos, porque todas las ciudades y pueblos de España debían tener un monumento que recordase a los caídos por Dios y por España, a los muertos que habían luchado a favor del bando de Franco. Esto es una dinámica habitual de las dictaduras, pues aquí por supuesto también estuvo presente, ¿no? Este lugar está en la entrada de la Cuchi. Esto, si Vitoria igual no conocemos mucho, pero salir de fiesta sí. Esto es justo en la entrada, hay unas escaleras aquí ahora, hay un ascensor, pues bueno, ahí es donde está el Monumento a los Caídos. Esta es la actualmente llamada Plaza de la Memoria, pero no hay ninguna referencia al Monumento a los Caídos, que estaba aquí, ¿no? Pues bueno, curioso, pero bueno, no me detengo mucho. Vitoria era una ciudad que en ese momento, todavía en los años 30 y 40, era una ciudad pequeña, muy pequeña. Era básicamente el casco viejo, ¿no?, la almendra medieval, que además ahora en unos días viviremos la invasión de puestos con olor a incienso y velas aromáticas del mercado medieval. Era la parte medieval más el ensanche, la zona de la calle Dato. Si alguien no tiene que ir a comprar bombones o lo que sea, pues también sabrá esa zona y todo eso, ¿no? Vale. Era poco más que eso, era una ciudad se hablaba mucho de curas y militares. No es la única ciudad de ese tipo en el Estado español, pero una ciudad de curas y militares. Había muchos conventos, iglesias y muchos cuarteles, pero había poca industria y pocos centros educativos, en realidad, ¿no? O sea, eso también ha cambiado bastante la ciudad.
Vitoria era una ciudad muy de tenderos, había muchos comercios tradicionales, que muchos además de ellos ahora se están perdiendo, la verdad, por las cadenas que entran y tal. Entonces, Vitoria era un lugar que, Vitoria y Álava en general era una provincia, era un territorio agrario poco desarrollado, ¿no? En comparación con Bilbao y con Guipúzcoa en general, que eran los principales polos de industria de la península, ¿no? O en Cataluña o Madrid. Entonces, Vitoria nos había subido al carro del progreso y el carro del progreso pasaba de lado, pasaba muy de cerca, pero pasaba de lado, ¿no? Esto, por ejemplo, es la construcción de la presa de Urrunaga. Sabéis que hay dos embalses grandes aquí al norte de Gasteiz, el embalse Ullibarri y el embalse Urrunaga, pero se construyeron por iniciativa de Altos Hornos de Vizcaya y el objetivo era dar agua y luz a las empresas de Bilbao, que también siguen haciéndolo, ¿eh? O sea, sigue, el abastecimiento de agua y electricidad sigue enfocando mucho a Vizcaya, pero también en parte a Vitoria, ¿no? Pero vamos, que era una obra que suponía la inundación de pueblos, la destrucción de lugares, hecho en Álava, pero para intereses empresariales de Bilbao. Con lo cual, la verdad que Vitoria sigue viendo el progreso de lejos, ¿no? Bueno, ahora tenemos un proyecto arqueológico que además justo estamos investigando este tema, también por eso lo meto, el tema de cómo se hizo esta transición energética, porque ya que es un tema del que se habla tanto hoy en día, podemos decir que la primera transición energética que vimos fue esta, fue en época de la dictadura, fue a través de grandes empresas como Altos Hornos de Vizcaya, como Iberduero, la Iberdrola actual, y fue en condiciones de dictadura, de represión, de mano de obra que vivían en barracones en las montañas y tal, que es lo que estamos analizando ahora, incluso localizando campamentos obreros que estaban subcontratados a empresas, tal. Bueno, esto es un proyecto que tenemos ahora, que como antes también he dicho, pues si otro día me invitéis a charlar de esto, que está bastante chulo, este proyecto con la Universidad Autónoma de Barcelona, pues un día lo mostramos. En cualquier caso, cuando Franco fue a inaugurar los embalses, eso era un proyecto en el cual Vitoria la verdad que tenía poco que ver, o sea, no era... de hecho, buena parte, más de 1000 trabajadores y trabajadoras vinieron a trabajar en los pantanos, pero como que no dejaba huella eso en la ciudad, ¿no? Mucha gente vivía o en esos barracones en los montes, o bien luego o se marcharon a otros lugares, o a Bilbao, o se volvieron a sus localidades de origen. Muchos eran, por ejemplo, venidos, ahora mirando el archivo, de Castilla-La Mancha y Andalucía, o se fueron a otras obras hidroeléctricas, a construir otros pantanos en otros lugares recónditos, ¿no? Porque lo he dicho, el principal polo industrial era Altos Hornos de Vizcaya, era Bilbao. Entonces Vitoria seguía siendo, lo he dicho, una ciudad de curas, militares y tenderos, una ciudad tradicional, una ciudad pequeña, una especie de pueblo grande, un pueblo en el cual se podía ver incluso a veces ganado, tractores, circulando por la ciudad, muy alejado de la imagen de modernidad y de la escala que tiene hoy en día, ¿no? Esto es un edificio, no vais a ver gran cosa ahora, pero bueno, esto es la gasolinera del edificio Alas, que era un edificio que estaba aquí, al frente, al lado del bulevar. De hecho, gente un poco más mayor, que conocéis por Zaragoza, que igual habla del Alas, o del edificio Alas. Pues bueno, el edificio Alas era una gasolinera bastante moderna, bastante chula, que había ahí, en la ciudad, en la entrada de Vitoria, y que era el mayor símbolo de modernidad que había en esta ciudad, porque poco más, y ahora ya ha desaparecido. Y luego ya se construyó Zaramaga y tal. Entonces, bueno, año 49, el ayuntamiento de Vitoria, en manos de esas élites muy afines al régimen, obviamente, porque cuando aquello el alcalde se designaba de manera digital, ¿no? Con un único dígito, tú, lo designaba el gobernador civil, bueno, pues tenían interés en promover la industria y en promover la dinamización económica de Vitoria, pero todavía estaba un poco relegado, ¿no? El año 49 se hizo un plan de ordenación urbana en el cual se preveía un gran crecimiento de la ciudad y además en un sistema urbano todavía como de manzanas, clásico, como de ensanche del siglo XIX, ¿no? Como un poco la calle de Dato pero ampliada, un sistema así como muy, pues de ciudad clásica. No tuvo nada que ver, no fue así el crecimiento finalmente, ¿no? Pero interesante. Pero había esos planes, se hacían planes urbanos de manera bastante precisa y se hizo mucho hincapié en la planificación porque se quería evitar el fenómeno del chabolismo. En Vitoria, de hecho, si leéis así geógrafos y tal, sobre todo de los 80 y 90, cuando hablan del crecimiento de Vitoria, dicen, bueno, Vitoria es un magnífico ejemplo de crecimiento urbano sin chabolismo. Crecimiento urbano sin el fenómeno de la infravivienda, que era lo más habitual en la época de la dictadura. En la dictadura, además, emigrar realmente estaba prohibido, se hacía de manera clandestina. Podía pasar que la policía, si te veía en relación a la estación de tren, te preguntase usted a dónde va y a dónde viene, porque no estaba permitido emigrar. Porque eso sería admitir que España era un país pobre, o por lo menos desigual, que el sur era bastante más
pobre que el norte, ¿no? Y pues eso Franco como que admitirlo no lo iba a admitir, ¿no? ¿Verdad? Entonces mucha gente se hacinaba en barrios de chabolas. Esto es un barrio de chabolas en Bilbao, por ejemplo. En Bilbao había una gran cantidad de barrios de chabolas, en la zona de los ingleses, donde era actual Guggenheim, Masustegui, el barrio gallego, la pequeña Galicia de Bilbao, nació como un barrio de chabolas y todavía se nota un poco porque tiene esa forma como de calles muy laberínticas, en cuesta. ¿No? Entonces este fenómeno como de favelas, como las favelas de Brasil, las villas miseria Argentina, o las poblaciones de Chile, en realidad esto es un fenómeno que aquí hemos vivido de manera muy clara, ¿no? En esa época del desarrollismo de la dictadura. Entonces, el problema de la vivienda es un problema real. Vaya, esto nunca caduca, este titular, nunca decir esa frase, nunca pasa de moda. El problema de vivienda es un problema real. Entonces, la dictadura promueve en el año 54 la Ley de Viviendas de Renta Limitada. Ley de Viviendas de Renta Limitada. Básicamente es lo que hoy en día, o sea, es el ancestro de las VPOs de hoy en día, de las viviendas de protección oficial, ¿no? La idea es no promover el alquiler. De hecho, Franco desincentivó el alquiler de manera clara, o sea, pero sí que incentivó, promovió de manera muy clara la compra de pisos, que hoy en día es decir, sigue siendo también una dinámica habitual, ¿no? O sea, no sé si os lo han comentado ya en casa bueno, no sé, cuando tengas un trabajo estable, cuando tengas un buen salario, cómprate una casa, porque total, además el alquiler está por los aires, ¿no? Con lo cual, esto es una buena inversión a futuro, es lo que te asegura de un futuro. Esto, no sé, también si puedes comprarte una segunda vivienda, ya sea para un veraneo, para un domingueo, o para realquilarla también, ¿por qué no? Conviértete en tu propio emprendedor, ¿no? Porque ¿qué hay más emprendedor que sacarle una parte del salario a otra persona un poco más pobre que tú, ¿verdad? A través del alquiler. Pues es un poco esa la idea, ¿no? Te paga la hipoteca y encima te da un poquito más, ¿no? Y pues todos están amigos, ¿no? Es un poco esa la idea. O Vitoria no es tanto el caso, pero si esto llega a ser Donosti, pues un Airbnb, ¿no? Que eso se paga solo, y más que solo, ¿no? Pues qué mejor, ¿no? Es un poco esa la idea, ¿no? O sea, una gran parte del capitalismo español se ha fundamentado en el patrimonio inmobiliario. Eso es así, ¿no? Y de hecho el sueño español no es montar Silicon Valley en un garaje, es tener casas, que es un poco esa la idea. Luego está, ¿no?, el que te enseña pisos en el barrio Salamanca. Mira, tienes este piso para ti, para tu chica, pues solo 5 millones de euros. Que te lo regalen tus padres y esas cosas, ¿no? Ese es el capitalismo inmobiliario ha sido la base de nuestro sistema económico, ¿no? Pues hay un poco algo de origen en esta época, ¿vale? Se quiere promover la vivienda en propiedad porque la creencia que tiene el régimen es que cuando eres propietario, y lo digo en masculino porque obviamente las mujeres no podían ser propietarias, tenían que pedir permiso al marido para hacer todo tipo de compras, las mujeres eran menores de edad para la dictadura de Franco, a perpetuidad, para toda la vida. Si eras propietario, te volverías más conservador. Yo es que no voy a ir yo tengo que pagar mi hipoteca, tengo que alimentar a mis hijos, tal, yo no voy a esa reunión clandestina, no voy a moverme, no voy a hacer una mani, no voy a hacer tal. No, es un poco esa la idea. No sé, ahora que no poseemos nada, somos más revolucionarios, es otra buena pregunta también, pero bueno, eso para otro día. Y en el año 56 se hizo una ley de suelo, de ordenación urbana. Esta ley estaba hecha para eso, para ser un instrumento jurídico para promover la construcción de nuevos barrios a mansalva, ¿no? Dicho así de manera técnica. La idea era esa, era estimular el crecimiento industrial. Eso va a requerir mucha mano de obra procedente del campo en muchos casos, que va a tener que vivir en las periferias de las ciudades y hay que construir nuevos barrios con nuevos bloques, nuevos servicios, ¿no? Y todo esto de manera acelerada. Aquí en la imagen, por ejemplo, esto es Ocharcuaga, el barrio que se hizo precisamente a raíz de tirar las chabolas y construir nuevos bloques de pisos. Vitoria, mientras tanto, en los años 50 todavía seguía un poco siendo ciudad de curas y militares. Todavía no estaba viendo el progreso, no había subido del todo el carro del progreso, ¿no? Pero esto va a cambiar. La dictadura es un marco perfecto para que la Iglesia Católica, la patronal, empresarios y políticos de la Diputación de Álava y del Ayuntamiento de Vitoria se alineen sus intereses, conformen una misma red de intereses para promover esta modernización económica. Y de hecho, en el año 54 se hace el primer Consejo Económico Sindical de Álava, una especie de congreso, en el cual se reúnen todos estos, ¿no?, empresarios, políticos designados por la dictadura y la alta jerarquía eclesiástica,
para discutir cómo hacer el gran salto económico hacia adelante, ¿no?, de Álava. Cómo hacer que Álava se suba al carro del progreso, ¿vale? Entonces, los temas que se tratan en ese congreso, algunos la verdad que son, pues, ¿no?, ya hablan un poco de cómo va el tema, ¿no? Pantanos de la provincia de Álava, por cierto, productividad, Álava y su evolución industrial, electricidad, transporte por carretera, el problema de la vivienda en Álava, y luego también curioso es el del ferrocarril directo Vitoria-Bilbao, que nunca llegó, nunca se ha hecho. De hecho, ahora lo de la Y vasca y tal, en teoría sería el primer caso de Vitoria-Bilbao, conexión directa. Bueno, total, que se empieza a promover esa idea. Se dice, vale, nos juntamos todos, empresariado, Iglesia Católica y políticos, ¿no?, y ayuntamiento y diputaciones, para promover este gran salto adelante económico. Y aquí hablaremos de los 3 alcaldes de esa época, 3 alcaldes de Vitoria, que la verdad que actuaron como verdaderos promotores industriales. El primero de ellos, Gonzalo Lacalle, era abogado, fue alcalde entre el año 52 y 57, o sea, en ese primer paso hacia la industrialización, y siendo abogado era un gran conocedor de las leyes, y la verdad que fue eso, fue el que creó el aparato jurídico, las leyes y las instituciones necesarias para ese paso adelante industrial. O sea, él creó las instituciones que ahora mencionaremos, pues eso, de urbanismo y tal, para ir avanzando en ese proceso de industrialización. Año 54, de hecho, se hace un nuevo plan de ordenación urbana, que claro, es anterior a la ley del 56 del suelo, con lo cual se quedó un poco obsoleta este plan urbano, pero es verdad que ya preveía ya más o menos qué industrias se iban a traer, sobre todo se iba a traer industria de Vizcaya y de Guipúzcoa, porque Álava tenía al menos 2 ventajas respecto a Vizcaya y a Guipúzcoa para atraer industria. ¿Cuáles creéis que son las ventajas de Álava, si es que tiene alguna? El suelo. Esa es la que más o menos vemos de manera clara, ¿no? Es decir, en Vizcaya y en Guipúzcoa encontrar suelo disponible para edificar fábricas y casas pues es mucho más difícil y más costoso, solamente por el relieve. Aquí, en cambio, con la llanada, pues, ¿no?, en un terreno llano, pues mucho más fácil disponer de suelo barato y con bastantes buenas comunicaciones, al fin y al cabo, ¿no?, bastante ágiles. Y luego el otro, que es lo que hemos dicho, al ser provincia leal, tenía competencias fiscales y, por lo tanto, podía hacer rebajas a las empresas para que se instalasen aquí. De hecho, no es casualidad que buena parte de las primeras empresas que se instalan en esta zona, Gamarra-Betoño. ¿Por qué? Porque están en la carretera hacia Vizcaya y a Guipúzcoa, ¿no? O sea, están justo en la entrada natural a Vitoria por parte de Vizcaya y Guipúzcoa. De hecho, son empresarios, muchos de ellos guipuzcoanos, los que se instalen aquí en Gasteiz, ¿no? Vale, esto es una imagen de Portal de Legutio, Portal de Villarreal, cuando aquello, ¿no?, que todavía era un poco un pueblo, pero ya empieza a construirse algunos bloques. El segundo alcalde clave en esta época es Luis Ibarra. Luis Ibarra, un tipo con un aspecto, la verdad, que muy amable, muy simpático, pues totalmente engominado, con un bigote y con trajes que sin duda son como de Al Capone. Este hombre, con el que la verdad no le quieres dar ni la hora, porque parece que te va a chorizar la cartera. Luis Ibarra era militar y era empresario, eran las dos cosas. Era un hombre perfecto, era el emprendedor perfecto del régimen. Era muy fascista, de hecho hizo luego carrera como diputado en las Cortes franquistas, pero eso, carrera militar, con lo cual conocía muy bien cómo aplicar el palo, ¿no?, cómo hacer cumplir sus órdenes, y la parte era empresario, y además muy asociado a temas de construcción. Con lo cual, pues bueno, pues la verdad que era un combo perfecto, ¿no? Este fue el ejecutor de la modernización en Vitoria. Gonzalo Lacalle hizo las leyes y lo que hizo fue ejecutarlas. Lo que hizo fue poner en marcha los ladrillos, ¿no?, por así decirlo. Entonces el esquema más o menos que se planteó fue este: ayuntamiento, diócesis, o obispado, iglesia, llamadlo X, y cajas de ahorros. El ayuntamiento iba a ser el gran órgano que iba a promover las leyes, que iba a promover las instituciones públicas para desarrollar el salto industrializador, ¿no?, la creación de sus nuevas fábricas y nuevos barrios. Las cajas de ahorros serían el brazo financiero, serían los que pondrían la pasta para poder hacer esos trabajos de nuevas industrias, o sea, promover esas nuevas industrias y promover esas nuevas viviendas. De hecho, habría viviendas construidas por las cajas de ahorros, por la Caja de Ahorros de Vitoria y por la Caja de Ahorros de Álava. Cuando se fusionan son la Vitoria, Álava, la Vital, ¿no?, pues la Caja Vital, Kutxabank, ¿no?, ya hoy en día, ¿no?, pues eso, esa historia de grandes fusiones, una tras de otra, ¿no?
Bueno, pues ese es un poco el origen financiero de la industrialización. Entonces, ¿qué va a hacer la Iglesia Católica en todo esto? ¿Qué peso tiene? ¿Qué es lo que controla la Iglesia Católica por encima de todo? Aparte de nuestras almas. Sí, pero sobre todo tiene dinero, pero ¿por qué tiene dinero? Uno de los principales cuasi monopolios que tiene es la educación. Y en esa época muchísimo más, claro. O sea, había escuela nacional, pero realmente el peso lo tenía en la educación, en la educación, ¿no? En la educación. Hoy en día decimos concertada, cuando aquello, pues eso, no sé, era casi lo dominante, ¿no? Es un Estado que era nacional católico, es decir, era confesional católico, cuya única religión oficial era la religión católica, os podéis imaginar. Entonces, la Iglesia se comprometía, sobre todo, a estimular mediante la educación la conformación de esa mano de obra para las fábricas, de esa nueva mano de obra industrial, por ejemplo, a través de la formación profesional. En Vitoria, si quieres hacer algo de formación profesional, tienes que irte a Jesús Obrero, a Diocesana Sarriaga o Molinuevo. O sea, tienes que irte a sitios de la Iglesia Católica todavía hoy en día, ¿no? O sea, eso no ha cambiado tanto. Bueno, pues esto viene de esta época, ¿no? Una imagen de aquí, de este barrio, de la zona de Gamarra-Betoño. Un rebaño de ovejas rodeado de unas primeras fábricas, ¿no? Es un poco esta imagen del paso, inicio de las primeras empresas industriales. El Ayuntamiento de Vitoria además creó 3 entidades para promover la industrialización y la urbanización. El órgano regulador era el negociado de urbanismo. Era, ¿no?, un poco la oficina donde establecía, pues aquí polígonos industriales, aquí polígonos de viviendas, aquí esto, aquí cual. Luego estaba el patrimonio municipal de suelo, que era el propio ayuntamiento tenía suelo propio, que era sobre el cual se iban a edificar o bien esas fábricas o bien esas casas. Y luego creó una empresa pública de vivienda. Que por todo, sí, la verdad que hoy en día suena como casi súper revolucionario, pero bueno, cuando aquí la verdad que no, la empresa pública de vivienda no era, ¿no? O sea, decir, ¿qué es comunismo esto? Es un poco una locura. Hemos llegado a un punto hoy en día como que ya cuesta imaginar una empresa pública funcionando, pero había un montón de empresas públicas de todo, es decir, cuando aquello. La Telefónica, yo qué sé, había de todo. Viviendas Municipales de Vitoria S.A., Bimuvisa, año 59, fue cuando se creó, y de hecho va a ser la principal promotora del barrio de Zaramaga, la principal constructora del barrio de Zaramaga, Bimuvisa, una empresa municipal de vivienda, que esto es como un objeto de la prehistoria hoy en día, ¿vale? Y aquí está una imagen de la empresa Forjas Alavesas, la principal empresa siderúrgica de Vitoria, que precisamente se situaba en la parte norte de la ciudad, al frente de lo que iba a ser el futuro barrio de Zaramaga. Con lo cual, una parte del barrio se planificó para familias asociadas, ¿no?, a trabajadores de la empresa Forjas Alavesas, de esta gran siderúrgica. Y ahí se planteó este barrio de bloques, ¿no? Esto, las imágenes que iba a poner aquí, pero aparte dentro, que no se ve muy bien y tal, pero bueno, si alguien ve algo, esto es una especie de concurso rápido, ¿vale? Ver la foto y adivinar qué barrio es. Si alguien ve algo, bien. El premio va a ser el aplauso y el cariño de toda esta gente, ¿vale? Eso va a ser el premio. Primer barrio. Aquí es cuando surgen casi todos los barrios de Vitoria, por eso, entonces si alguien lo conoce, identificar. Primer barrio, casas pequeñas, en hilera, casas de apenas una planta, 2 plantas. Avechuco, bien. Barrio situado al sur de la ciudad, sur-suroeste, como la carretera hacia Burgos, bloques de ladrillo, más o menos similar al río de Zaramaga. Tuvo fiestas hace poco. Ariz Navarra, he escuchado por ahí, o he querido escuchar. Sí, Ariz Navarra. Cerca de ese, otro barrio en el sur de la ciudad, zona universitaria. Sí, Adurza. Estos concretamente los edificios que tiraron hace pocos años, los que al lado del Mercadona. Barrio pequeño, con una importante historia combativa hoy en día, es de hecho el principal núcleo, ocupa con K, de la península ibérica, hoy del sur de Europa, creo. Recaleor, el barrio de Recaleor, hoy el proyecto de Recaleor Visiric. Sí, este es el barrio de Recaleor, la parte sur de la ciudad. Entonces, todo esto se hizo, luego, en parte también había una obsesión que era la de evitar el chabolismo, evitar la infravivienda. Se consiguió evitar, es decir, Vitoria fue realmente esa ciudad libre de chabolismo que hay. Pues insisto, si leemos más o menos a los geógrafos que hicieron un trabajo en los 80, parece como que casi no hubo, pero sí que hubo cierto fenómeno chabolista.
Lo que pasa es que siempre estuvo muy marcado, eso fue un fenómeno profundamente racializado. Cuando aquello realmente, no tanto por migración extranjera, que no era inexistente en la España de esa época, sí que había emigración, que la gente marchaba de España a otros países, pero no tanto, no recibía, ¿no? Entonces, cuando hablo de racializado, ¿a qué me refiero? Pues al otro, por excelencia, de la historia peninsular. Familias gitanas eran quienes vivían en un verdadero poblado de chabolas en la zona del Aqua, donde está el barrio del Aqua ahora, carretera hacia Bilbao, por explicarlo así. Ahí es donde había un gran pueblo de familias gitanas, ¿no? Con lo cual, para los payos es una realidad como inexistente o sobre todo temible, ¿no? Sí que hay como cuando gente mayor que habla de, uy, nunca había que ir por ahí, era muy peligroso, tal, no sé qué. No, bueno, pues un poco de todo. La verdad que, ¿no?, el gitano siempre ha sido esa figura temida y a la vez odiada por parte del racismo clásico en España, ¿no? Pues bueno, esas son algunas fotografías del barrio que existía allí. Y el último, o sea, que algo de chabolismo hubo, lo que pasa es que es verdad que ha quedado muy ausente. Es verdad que la asociación gitana hoy en día principal de Vitoria, Gao La Chodron, tuve un nombre en ROM, sí que reivindica un poco esta historia. Sí que, y podéis entrar en la página web y vais a ver que hablan de cómo era este poblado, de cómo se vivía y todo esto. Y el tercer alcalde es Manuel María Lejarreta. Este fue alcalde entre el 66 y el 72, es decir, en los ya últimos años de la dictadura. Era hijo de otro alcalde, aquí la monarquía vitoriana, y padre de un embajador de España en Ecuador. O sea, pues, no sé, gente que pues hecha a sí misma, ¿verdad? ¿No? Que se le ha ocurrido siempre desde pequeña, desde muy pequeña. Bueno, pues Manuel María Lejarreta Allende fue alcalde en esta época y él era empresario industrial. De hecho, era empresario de forjas alavesas y de prefabricados alaveses, con lo cual la verdad que, pues, ¿qué puede salir mal, no? Es decir, alcalde y al mismo tiempo empresario, ¿no? Pues tienes que legislar, igual justo tienes que legislar algo sobre una empresa que casualmente también es tuya, ¿no? Pues bueno, pues ya, ¿qué va a salir mal, no? Bueno, pues con Lejarreta sobre todo lo que se produjo fue la consolidación de la industrialización vitoriana, de la modernización de Vitoria. Esto, por ejemplo, son ya los últimos barrios que se hicieron en esa primera explosión. Eso es Gazalbide, Txagorritxu, y se inició la Aqua también. La Aqua se inició bastante temprano. Pero sobre todo fue más bien el siguiente alcalde, Cuerda, el primer alcalde ya de etapa democrática, sobre todo el que lo promovió. Entonces, en esa zona, ¿no?, el barrio de Chabolas, pues ¿qué pasó con él? Pues lo desaparecieron. El barrio de Chabolas lo desaparecieron, fue derruido, y en esta época de Lejarreta, año 72, todas estas familias gitanas fueron reubicadas en una especie de complejo de casas con forma de platillo volante, o de donut, no sé cómo decirlo, en Lacua, en lo que iba a ser Lacua, con una bandera de Vitoria y una bandera de España y una especie como de ovni, y ahí metieron a todas las familias gitanas, ¿no?, en una cosa circular que se cierra sobre sí misma, con lo cual, pues ellos ahí dentro, tú aquí fuera, no te mezcles. Un poco esa era la filosofía, ¿no?, el modelo de integración social que manejó el Ayuntamiento de Vitoria. No sé si se disfruta en su plenitud de esta imagen, pero esto es el inicio de las calles de Salburúa, la exposición en Manzanas, y esta especie de, no sé, como de septum en medio de la tierra. Esto es el poblado gitano. Gao La Chodron se llama, de hecho. Y ahí es donde estaban recluidas estas familias gitanas. Claro, cuando se construyó el barrio del Aqua, lo desaparecieron también. Y se reubicó a estas familias en diferentes puntos. Porque ya sabemos que siempre se ha tratado a las familias gitanas como si fuesen una especie de residuo nuclear, ¿no? Como que nadie lo quiere tener cerca, te lo pasamos de aquí a aquí, tal, ¿no? Están bien, pero no en mi barrio, están bien, pero a saber dónde, ¿no? Hay un poco algo de eso, ¿no? Hay bastante de esa política. Bueno, esto es un poco el contexto de esta Vitoria no muy democrática, más bien nada, ¿no?, pero que está apostando por la modernización económica, porque de la social no hablamos. Aquí todo sigue siendo Dios y patria, ¿no? Vale. El gran diseñador del barrio de Zaramaga es un arquitecto de prestigio en la época, Gaspar Blaine. Apellido, bueno, también esto por destacarlo. ¿Por qué los médicos, abogados, arquitectos suelen tener estos apellidos, ¿no?, como de, no sé, como de Schlein, tal, no sé qué, Anderson, ¿no? O sea, no son Pérez, no, no son García, ¿no? O sea, ¿qué narices pasa aquí? Bueno, pues Gaspar Blaine, que por cierto su hijo tiene un estudio todavía en el barrio de Chamberí, en Madrid, o sea, se puede
todavía lo ves ahí, bueno, ves la plaquita, ¿no? Que tiene un estudio, que es un edificio enorme. Bueno, Gaspar Blaine era un arquitecto muy afín al régimen, o sea, muy alineado con las tesis del régimen. De hecho, en el año 39, recién ganada la guerra, él dijo que la arquitectura debía ser una y nacional, ¿no? ¿Qué quería decir exactamente con esto? Pues bueno, que había que recoger toda la herencia del pasado glorioso español. Pasado glorioso, pues el siglo de oro, la conquista de América, ¿no? el gran imperio, todo esto, ¿no? Entonces, eso se tenía que reflejar, esa grandeza se tenía que reflejar en la arquitectura. ¿Y por qué él hacía una lectura, como la que hacía básicamente el régimen, que era seleccionar aquellos episodios de nuestra historia que eran los más gloriosos, y los demás borrarlos? Borrarlos hasta el punto de que lo hizo. En Murcia, él diseñó el ensanche moderno de Murcia, y no tuvo mucho problema en cargarse los baños árabes, que eran los principales elementos patrimoniales de Murcia. Lo cual, pues Murcia ganó un ensanche, pero perdió los baños árabes, y también perdió cualquier tipo de razonamiento para visitar Murcia. Es decir, ¿qué justificación hay para visitar Murcia? Si ya tiene baños árabes, por lo menos vas a los baños árabes. Pero decir, porque ya no, ¿no? O sea, es decir, Murcia, ¿alguien está en Murcia? ¿Alguien está de vacaciones en Murcia? Murcia capital, ¿eh? No vale la playa, no vale eso, no, Murcia capital. Yo he estado, tiene cosas bonitas, insisto, pero es verdad que, a ver, no destaca por su belleza, pues en parte es en esta época cuando se produce este cataclismo, ¿no? También modernización y destruir el patrimonio islámico, porque al fin y al cabo, pues los moros eran unos otros que había por aquí, pues ya está, pues que les den por saco, ¿no? Nos olvidamos de ello porque nuestra España es la del Cid, la de la Reconquista, la de los reyes católicos, la de la expulsión de los judíos, bueno, todo eso, ¿no? Es un poco el relato. Entonces, en manos de este hombre estaba la creación del Plan Parcial de Zaramaga, ¿no? De estructurar este barrio. Pero aquí la verdad que aplicó además un molde realmente bastante modernizador, bastante racionalizador, ¿no? Los principios que lo inspiraban eran el urbanismo orgánico, u organicista, que estaba bastante de moda en la época, que era la idea esa de considerar la ciudad como un cuerpo, se comparaba mucho con un cuerpo humano, con un ente orgánico, ¿no? Entonces, lo mismo que un cuerpo humano tiene una jerarquía de funciones, ¿no? La cabeza piensa, las manos obran, las piernas caminan, ¿no? Y luego hay unas bajas pasiones también, no sé, ya me entendéis el rollo, ¿no? De que el cuerpo tiene como una serie de funciones, ¿no? Y cada cosa lo suyo. Se establece esa idea de que la ciudad también, como un cuerpo humano, se tiene que zonificar en base a las funciones que cumple. Por eso habrá espacios de poder, espacios que dirigen, como el cerebro, es el centro, con su ayuntamiento, con sus bufetes de abogados, con sus empresas, o sea, con los directivos de las empresas, las oficinas, tal. Y luego habrá los brazos y las piernas, en las periferias, ¿no? Que son las fábricas, los barrios obreros y todo eso. Y cada cual en su lugar y sin mezclarse demasiado. Es un poco esa la filosofía, ¿no? Y para eso, claro, para que los obreros y las obreras estén en sus barrios y no salgan de allí, para no tener que mezclarte con ellos, la unidad básica de vivienda es el barrio. El barrio debe dotarse de todas las funciones básicas, de todos los servicios básicos para la vida de esas familias obreras. Tendrá su parroquia, su centro social, que suele ser el centro cívico, el eufemismo del lugar del sindicato, de Falange, cine, escuelas, parques, ¿no? Un poco esa idea. Con una especie de pequeño pueblito dentro de la ciudad. Y arquitectónicamente los edificios iban a ser de tipo open planning, o sea, es decir, bloques, no haciendo manzanas, sino bloques. Y ahora vemos un poco por qué. En cuanto a la vivienda pública, había una tradición larga de vivienda pública en Europa y fuera de Europa, ¿no? Estaba la filosofía de la ciudad jardín, la corriente de la ciudad jardín, que además aquí en Vitoria también existe, ¿no? Esas cosas de chalecitos tipo modelo inglés, ¿no? De las familias viviendo en chalecitos con su jardín. Estaba el modelo centroeuropeo del Hof, patio en alemán, ¿no? Esa idea más bien como de barriadas, de bloques, o sea, edificios que forman un patio en el cual se hace la vida comunitaria de las familias obreras, ¿no? Los que salen a jugar al patio y tal. Y luego el modelo propiamente español, que eran las casas baratas, porque había una serie de leyes de casas baratas y demás, que son más bien como casas en hilera, casas pequeñitas en las cuales, pues en cada una de ellas vive una familia obrera, ¿no? En Vitoria tenemos ejemplos de todos un poco, y en otras ciudades también, pero como estamos aquí, pues obviamente ejemplos de aquí. En la parte sur hay una ciudad jardín, hay una zona que es de chalecitos, así de este estilo. También en la parte sur de la ciudad, en la calle Nevescano, hay una parte un poco como Hof,
como de patio, viviendas que se estructuran en torno a un patio, y también hay casas baratas, en Judimendi y en Egoalde, ¿no? Casas baratas, que también en Bilbao hay varios, no sé, el barrio de Santa Ana, creo que es, bajando hacia Termibús, también, por ejemplo, es que hay varios sitios, es decir, casitas pequeñas, ¿no? Se entiende un poco la idea de ese tipo de barrio. Algunos, claro, tienen una tradición política muy marcada. Por ejemplo, el Hof, el modelo centroeuropeo, en Viena hubo un gran proyecto de vivienda pública, municipal, en los años 30, antes de la llegada de los nazis al poder, que, bueno, pues era este tipo de vivienda en lo que se llamó el cinturón rojo de Viena. Esto es el Karl Marx Hof, el patio Karl Marx, y era eso, todo un conjunto de viviendas obreras para obreros, que además estaban fuertemente sindicalizados, y bueno, todo una especie de palacio dedicado a la clase obrera, ¿no? Pero el modelo que estaba en boga en los años 40, 50 y 60 era más bien este, el de la escuela moderna, el de Le Corbusier, ¿no? Y todas las interpretaciones que podamos hacer de eso. La unidad de habitación, ¿no? Los bloques de pisos, para decirlo así rápido y mal, ¿no? Por decir un ejemplo de Iparralde, pues esto es el SUB, los bloques de pisos que hay al norte de Bayona, de la ciudad de Bayona, y que hay en todas las periferias de las ciudades francesas, son los famosos banlieues o cités. Son estos barrios que si habéis visto cualquier peli de cine social francés, desde La Haine hasta Los Miserables o lo que sea, pues es donde, ¿no?, vive toda la gente que no es blanca y donde solamente la gente que es blanca que va es la policía, ¿no? Y nunca con buenas ideas, ¿no? Pues es un poco ese lugar. Estos barrios, por ejemplo, ahora en París con las Olimpiadas, algunos los han demolido por completo o los han cambiado unos cuantos kilómetros, ¿no? Ahí donde las cámaras no los viesen. Bueno, es un poco este modelo, ¿no? Ese modelo de vivienda social. Y es un poco esa la idea que está en Zaramaga. Pero bueno, pero la verdad que la apuesta es buena. O sea, además tú ves hay fotos de las maquetas y la verdad que es todo muy moderno, muy limpio, muy higiénico y genial. O sea, son unos bloques grandes, con como si fuesen bloques en el parque, ¿no? Cajas de cereales, una zona verde. Al fin y al cabo, pues todo el mundo tiene acceso directo a arbolado, a columpios, a tiendas. Es como un verdadero paraíso, ¿no? Pero ojo, es un paraíso estratificado, un paraíso jerarquizado. El plan Blaine establece que hay una categorización de viviendas por metros cuadrados y precio, y características físicas, en base a las clases sociales que van a habitar ese barrio. Y de hecho, ya dice, ¿no?, pues las viviendas de tercera categoría estarán ocupadas por la clase modesta, que son peones y empleados modestos, o sea, los más bajos de las fábricas. La segunda categoría por la clase media, obreros especializados y empleados medios. La primera categoría de viviendas será para la clase media acomodada, que sean funcionarios y profesionales liberales. Y la categoría que no será de renta limitada, o sea, estará fuera de la VPO, la vivienda de compra libre, será para la clase acomodada, directores de empresas y profesionales distinguidos. O sea, el barrio iba a tener esa categorización, ¿no? Con lo cual, lo que en los dibujitos de la época se ve como un barrio moderno y todo igual, en realidad se planificó como un barrio que iba a tener una jerarquía interna. En la parte norte del barrio, en rojo y en naranja, las de menor categoría, los edificios de menor categoría, para la clase modesta. Entonces serán viviendas que van a ser de peor calidad, más pequeñas, y encima van a estar todas agrupadas formando una gran hilera, que veremos por qué. Bueno, veremos, os lo contaré, porque se va a ver poco. Esto es más un podcast que no pero os lo contaré. Y luego grandes bloques, situados cerca del centro, ya en la parte del barrio que pega hacia el centro de la ciudad, para esas clases medias, más o menos. Ese era un poco el modelo, ¿no? Primero se iba a empezar a construir esa parte norte, esas viviendas de tercera categoría, las más pobres, y después se iba a construir cada vez más cerca del centro. ¿Qué lógica tiene hacer algo así? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué lógica puede tener construir primero lo que está más lejos, al lado de las fábricas, y luego ir construyendo hacia el centro? Pues que la gente con dinero no trabaja. Que no trabajan en las fábricas, pues es una posible justificación, sí. Que puedes decir, bueno, pues los que son peones de fábrica, que vayan caminando, que la fábrica está al lado, ¿no? Les pongo al lado de la fábrica y va que chuta. Es una argumentación. Esta es clave y es un pequeño spoiler, pero está muy bien, porque ahora justo vamos a hablar, que es el tema de
van a hacer de barrera ambiental, porque las fábricas están todas en la parte norte de la ciudad, cerca de los nudos de comunicación con Bilbao y con Guipúzcoa, pero el problema es que aquí el viento suele ser predominantemente del norte, en Vitoria, viento fresquito, del que en verano hace que podamos dormir un poco en manta a veces, ¿no? Pues eso. Y en invierno nos jode, pues ese. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pones las fábricas en el norte de la ciudad, claro, con el viento norte, el humo se va a entrar en la ciudad. Eso va a ser un problema, entonces tienes que poner una barrera. Pues no es casualidad que justo los edificios de última categoría se formen como una muralla en torno al barrio y en torno a la ciudad, apostándose en primera línea frente a las fábricas. Es un poco esa la idea. Y luego la otra es de carácter inmobiliario, es el mercado, amiga. O sea, y es que ¿no? Si tú construyes de más lejos a más cerca del centro, según vas construyendo, el suelo va aumentando en precio, ¿no? Porque encima, claro, si tú construyes primero esto, a esto les tienes que vender unos bloques que les dices, jo, pues aquí no hay nada más que campo y unas fábricas. Pero si tú construyes estos bloques cuando ya existe el barrio, no, esto ya es un barrio consolidado. Pero otros han tenido que comer todos los años en los cuales no había aceras, no había casa de alcantarillado, no había recogida de basuras, no había nada. Han sido los pioneros, ¿no? Es un poco esa la filosofía y se sigue aplicando hoy en día, ¿eh? Se urbaniza primero una parte lejos y luego ya se va construyendo hacia el centro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre como en 2008 que una burbuja inmobiliaria peta, ¿qué pasa con esos paisajes? Pues que los barrios quedan totalmente esponjados, esponjados de manera accidental. Ves unos bloques por aquí, otros bloques por allí y tal, y de repente campos y luego ya la ciudad, ¿no? Esto aquí ya pasa en Vitoria y de hecho ahora es cuando se está intentando redensificar y todo ese tema. Bueno, esto es la colocación de la primera piedra o primer ladrillo en Zaramaga, año 59. Entonces, bueno, pues hay un cartel, ¿no?, que habla Plan General de Viviendas de la Caja de Ahorros Municipal, nueva zona residencial de Zaramaga, viviendas municipales de Vitoria S.A., construcción de 4 bloques con un total de 138 viviendas. Son los primeros 4 bloques, son los de los pobres, sí, tercera categoría, eso es. Un acto totalmente propagandístico con todo el ayuntamiento, el obispo bendiciendo una piedra, ¿no? La bandera nacional, es un poco esto, ¿no? Esta panoplia propagandística del régimen. Y en muy poco tiempo, en apenas 2 años, ya estaba construida se estaba iniciando ya esa hilera de bloques de pisos en la parte norte del barrio. De hecho, no vais a ver ni un pijo, pero aquí, bueno, aquí está la iglesia de Betoño, estamos aquí, y aquí ya se ha empezado a construir ya la primera hilera de bloques de pisos de Zaramaga. Otra vista no vista, y la hilera. Bueno, es interesante, hay fotografías, estos materiales ya si nos los pasaremos, pero se ve bastante bien cómo se va creando esa especie de muralla de bloques de pisos, ¿no? Esta otra foto que es muy chula, pero que la verdad que poco se va a ver, pero bueno, aquí hay una fotografía aérea del año 68, en la cual se ve el barrio, todavía medio construir, se ve ya la hilera del norte construida y humo. El humo está en la imagen, hay un humo que está pegando contra las casas. Aquí otra foto del año 77, que ya se ve el barrio construido completamente. Forjas Alavesas ha ido ampliándose, se va haciendo una fábrica cada vez más grande, donde está ahora el bulevar, y entonces se ve todavía más humo llegando hacia el barrio, pero que sobre todo se para en las primeras hileras de las casas. Y en el año 72 se cierra, por así decirlo, el ciclo de construcción del barrio, cuando Manuel Lejarreta inaugura el paso elevado, un paso elevado que era la primera circunvalación de Vitoria, pasaba por aquí, por el frente del bulevar, de hecho todavía hoy lo hace, es decir, esto que hace así como túneles para abajo, ¿no?, a lo del bulevar, antes era al revés, antes era un puente, era un paso elevado. Era un puente elevado que recibía el nombre cariñoso de Escalestric. Y era una especie como de, tú llegabas a la ciudad, atravesabas todo el polígono industrial de Gamarra y te encontrabas con un túnel, con un puente de hormigón bien gordo, bien grande, y detrás estaba el barrio de Zaramaga y después detrás estaba la ciudad. Esto lo digo porque hasta yo me acuerdo de eso. Yo era pequeño cuando todavía existía eso. Eso se tiró yo siendo crío, pero yo me acuerdo. Y es algo que está en la memoria de la gente de Zaramaga, ¿eh? Por eso lo digo. Si encontráis una referencia del Scalestric, hay gente que lo menciona. Sí, ahí estaba el Scalestric. Es eso, es un puente elevado. Que era el nombre cariñoso que recibían ese tipo de infraestructuras, cuando aquello se hacía mucha circunvalación a puro hormigón elevada encima de los edificios de casas. En Bilbao todavía se ve un poco esto, antes era más bestia todavía,
que, pues eso, Donosti en parte también, tiene partes en las cuales, pues eso, la autopista va por encima de las casas, en puentes de hormigón. Entonces, bueno, ¿cuál fue el devenir, punto 4, el devenir social y demográfico de Zaramaga, ¿no? ¿Para qué gente habitaba el barrio de Zaramaga y qué plan les tenía guardado el régimen? Bueno, pues con esta imagen del año 64 vamos a ver un pequeño vídeo. Vamos a ver un pequeño vídeo del Nodo, principal gran fuente de conocimiento audiovisual de la época. Sabéis que este era el noticiario que había que ver obligatoriamente antes de ver cualquier peli. Es decir, ahora si vas al cine te ponen una promo, te ponen trailers y te ponen un anuncio de Carolina Herrera, cuando aquello, o lo que sea, o de Vodafone, cuando aquello era el Nodo. Y básicamente, os aviso, el Nodo era Franco inaugurando cosas. En buena parte era eso. A ver. No, bueno, sí, el pequeño vídeo. Sí, más o menos. A ver. ¿Sí? Residencial de Zaramaga y construido por la Caja de Ahorros. 6 en las 2 categorías, lo que significa un excelente triunfo. Su Excelencia el Jefe del Estado, acompañado de su esposa, llega a la ciudad de Vitoria procedente de Burgos. Este es el nuevo edificio de la central lechera, a donde se traslada el Generalísimo para inaugurarlo. Está enclavado en la zona residencial de Zaramaga y construido por la Caja de Ahorros. Todo nos suena ya, es decir, Franco inaugurando algo, lo primero. Zona residencial de Zaramaga, central lechera y financiada por la Caja de Ahorros. O sea, ya más o menos las piezas están colocadas. Recorre las instalaciones acompañado por los directores generales de Ganadería y Extensión Agraria. Esta central producirá de momento 25.000 litros diarios de leche. El edificio ocupa una extensión de 2.500 metros cuadrados. Las instalaciones industriales se hallan en pleno funcionamiento. Bueno, igual no habéis visto nada, pero la central lechera está toda automatizada, se ven botellas de leche yendo por las cintas, ¿no? Es una empresa, es como todo es metal y cristal, todo es como muy moderno, es un poco esto, todo es un poco así, ¿no? Es muy diáfano, está muy lejos de ser una fábrica tipo Oliver Twist, ¿no? Tipo novela de Charles Dickens con mucho humo y ladrillo. Es todo automatizado, mecanizado, todo muy blanco, es leche obviamente, y bueno, es una especie de visión como muy moderna. Y además se ven incluso a dos mujeres vestidas de blanco que están como recogiendo las botellas y tal, ¿no? Entonces, incluso se ve esos primeros indicios, ¿no?, de mujeres en el mercado laboral, en labores industriales, pero claro, industriales en realidad más asociadas casi a un sector terciario, ¿no? O sea, a la venta, a la distribución de leche. Bueno, pero es una imagen eso de modernidad plena, ¿no?, esta central lechera. Y ahora, la inauguración de las viviendas. Próximo a la central lechera se halla un grupo de 500 nuevas viviendas. Entre las aclamaciones de gratitud, el Generalísimo va haciendo entrega de los títulos de propiedad a los usufructuarios. Un segundo, perdón. Dice, ¿qué ha dicho ahora? El Generalísimo va haciendo entrega de los títulos de propiedad a los usufructuarios. ¿Qué es eso de usufructuario? ¿Qué es el usufructo? Aparte de nada. El usufructo es, en plan básico, es tener el disfrute de algo, pero no una propiedad. O sea, en realidad es una frase que tiene como un gran contrasentido. Es decir, si te entregan el título de propiedad, te conviertes en propietario. Usufructuario es que no es propietario de algo, pero puede disfrutar de ese algo. Si alguien tiene el lujo de, yo qué sé, un piso de la abuela que quedó por ahí y tal, no sé qué, y vives en él, eres usufructuario, ¿no? Es un poco esa la idea. Pero además, ojo al detalle, ¿no? Es el propio Franco en persona quien han seleccionado a una serie de hombres, los cabezas de familia, de determinadas familias, que además van con su traje como, vamos, impecables,
para recibir de manos del caudillo, del generalísimo, esos títulos de propiedad, ¿no? O sea, es el propio dictador en persona que les da la vivienda. La idea es que es crear gente dócil, leal al régimen, ¿no? Les deben su casa a Franco. Claro, luego cuando se escuchan ciertos comentarios de Franco no era tan malo, creó la seguridad social y los pantanos y, claro, y no, hacía casas, no daba casas. Claro, toda esa política paternalista, pues todavía esos residuos que quedan, residuos radiactivos, vienen un poco de aquí. Los cartelones y las pancartas son gritos de entusiasmo expresados gráficamente. Estos grupos de viviendas disponen de espacios verdes y parques infantiles con arreglo a las exigencias de la higiene pública moderna. Perdón, y último parón y luego ya veremos hasta el final. Franco viene en camino de Burgos, es verano del 64, Franco viene de Burgos, marcha a Donosti, se va a veranear el Palacio de Ayete, que es donde solía ir a veranear, más con todo el gobierno, se va todo el gobierno al Palacio de Veraneo. Y pasa por Vitoria y claro, tiene que inaugurar cosas. Ha inaugurado la central lechera y la primera promoción de viviendas de Zaramaga, las de los pobres en realidad, ojo. Pero queda todavía otra cosa por inaugurar, ¿no? Ya que puedes inaugurar 3 cosas en una hora, pues mejor que 2. Y un poco, y esto también lo conocemos. Poco después, su excelencia pasó al próximo parque Playa Artificial de Gamarra, donde el ayuntamiento ha construido instalaciones de tipo popular muy frecuentadas durante el verano. Franco descubre la lápida que hace historia de la inauguración en los 25 años de paz. Acompañado de su esposa y del delegado nacional de Educación Física y Deportes, el generalísimo, con el ministro de la Gobernación y el alcalde de la ciudad, recorre el amplio complejo deportivo que aprovecha el curso del río Zadorra, de cuyas aguas se surten las piscinas que en este momento están llenas de público. Tan pronto los bañistas se aperciben de la presencia del generalísimo, corren hacia él para tributarle un recibimiento cariñoso. No sé si se está viendo algo, pero bueno, básicamente es Franco vestido de almirante de marina, que era un uniforme blanco, Franco vestido de almirante de marina, en un carricoche como de carreto de golf, más o menos, algo así, pero sin techo, con su mujer, Carmen Polo, que era tildada la Collares, porque se ve con muchas joyas, inaugurando una piscina. O sea, inaugurando una piscina, que es eso el tema. Y luego un montón de bañistas alrededor que van corriendo a querer saludarlo como si fuese... Estas imágenes de hace unos años cuando murió el dictador de Corea del Norte y la gente llorando, es algo así, o sea, es un poco algo así, la imagen que hay. Bueno, y así se inauguró Gamarra, las piscinas de Gamarra. No sé si esto... ¿Conocemos las piscinas de Gamarra? Sí. Esto son conocidas incluso más o menos fuera de Vitoria también, ¿eh? O sea, hay gente que viene... Yo conocía a gente de Donosti que venía a las piscinas de Gamarra. Pues bien, interesante. Bueno, pero también es porque tiene también otras ventajas. Si no me lío mucho, que yo con el Mac no tengo ni idea. Aquí, ahí. Es que casco. Hecho. Vale, sí, ya está, ¿no? Vale. Bueno, entonces, todas las imágenes de la inauguración, pues eso, todos los símbolos del Estado, Franco vestido de almirante de marina, una mesa muy ancha, un Franco muy pequeño, con lo cual la gente tiene prácticamente que arrodillarse para poder pillar el papel y las llaves de la casa, ¿no? O sea, pues todo está milimetrado, pensado al milímetro, ¿no? A la altura de Franco. Bueno, pues eso. Entonces, el barrio de Zaramaga está pensado para un modelo particular de familia, ¿no? Para la familia heterosexual, católica, nuclear, ¿no? Y punto, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Padre, cabeza de familia, que trabaja en la fábrica, madre, que trabaja en casa, seguramente en trabajo no asalariado, que no quiere decir que no trabaje, ¿no? O sea, porque hay un libro que se llama Las Damas del Hierro, de un historiador de aquí de Gasteiz, Aritxa Sánchez del Castillo, en el que habla de eso, habla de que el mercado laboral femenino en Gasteiz nunca quedó bien reflejado en las estadísticas,
porque claro, pues mucha gente trabajaba en talleres de costura en casa, en negro, luego claro, nunca tuvo derecho a poder cobrar una jubilación digna, muchas mujeres, ¿no? Y estos años 68, en el barrio de Zaramaga, la inauguración del Centro de Formación Familiar y Social. Era el lugar en el cual esas familias jóvenes que iban a vivir a Zaramaga iban a recibir pues, todo lo que necesitaban saber para formar una familia franquista perfecta, ¿no? Pues, por ejemplo, las mujeres y las chicas, pues, clases de costura, cocina, tema religioso, bueno, pues todo esto, ¿no? Es un poco esa idea. El cuento de la criada versión Vitoria. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso era el modelo familiar, quiero decir, eso era el modelo social que se imponía en el régimen puro y duro. La tradwife, ¿no? Hoy Pablo tenía hambre y he decidido hacerle una, no sé, una lasaña, algo así. Era un poco eso, pues eso era lo obligatorio, eso era lo que era obligatorio en todo el Estado, ¿no? En todo el nuevo Estado. Que mola lo de tradwife, porque, así, reflexión mínima, mola lo de tradwife porque es como, llámalo en inglés, pero básicamente vas a seguir siendo un machista casposo, o sea, es como, no tiene, no, es la expresión, no, es tradwife, o sea, mujer tradicional, o sea, lo que era mi abuela a la fuerza, que tenía que hacer un curso de la sección femenina para poder pedirle permiso al marido para poder trabajar, eso es lo que mola, eso es lo que está guay, ¿no? Es un poco esa la idea. Bueno, pues este es el modelo familiar que se instituyó en Zaramaga y en tantos otros barrios, ¿vale? Este es un poco el modelo. Que si ves Twitter parece que ya existe hoy en día otra vez de vuelta, esperemos que no, pero bueno. Bueno, y entonces a nivel espacial, en la ciudad, así se vertebra este eje, ¿no? Este eje noreste, que es en el que nos situamos ahora mismo, en el que está esta escuela, que es barrio de Zaramaga, ¿no? Zona de vivienda, zona de descanso de esta masa obrera, también es zona de trabajo, pero el trabajo no asalariado, ¿no? Ser ama de casa, costura, limpieza, cuidado, etc. Más adelante el trabajo asalariado, polígono industrial, ¿no? Gamarra Betoño y Gamarra Arriaga, pues la Michelin, tal, no sé qué, pues todas las empresas de aquí. Y más al norte el ocio, el parque de Gamarra, ¿no? O sea, entonces, lo que hemos visto en ese vídeo del nodo ha sido un poco los tres ejes de la vida de una persona inaugurados por el régimen, por Franco, ¿no? Centro de producción, centro de reproducción, la vivienda, y tiempo libre, incluso. Es un poco esa la idea. Otro detalle llamativo de este barrio de Zaramaga son los nombres de las calles. Plaza Llodio, pero luego también son calle Cuadrilla de la Guardia, calle Cuadrilla de Añana, calle Cuadrilla de Vitoria, calle Cuadrilla de Salvatierra, calle Cuadrilla de Zulla. ¿Qué son las cuadrillas? Aparte de los borrachos que salen en fiestas vestidos de olenchero, pero ¿qué son las cuadrillas en Álava? Son las comarcas históricas, los escualdes, las comarcas, llámalo X, ¿no? Bueno, o sea, es una especie como de en el nomenclator callejero, en los nombres de las calles, se reproduce la geografía de toda Álava, al fin y al cabo, ¿no? Es una muestra de alavesismo, ¿no? De intentar inculcar la identidad alavesa en esos nuevos habitantes del barrio. Muchos de ellos y muchas vendrán de otras provincias fuera de Álava. La mayoría, de hecho, de Castilla y León, de Galicia, de Extremadura. Es decir, ¿aquí cuánta gente tiene 8.000 apellidos vascos? Como antes, quien sea libre de pecado tiene la primera piedra. Yo no puedo, no puedo tampoco tirar esa piedra, ¿no? Es decir, entonces, claro, esto es un poco el modelo de asimilación cultural que proponía el régimen, ¿no? La identidad alavesa. Una identidad alavesa muy folclórica, pero por supuesto nada, tampoco demasiado vasca, ¿no? Vasca lo justo, un poco bien, pero demasiado, ¿no? Muy española al mismo tiempo, ¿no? Es un poco el modelo de identidad, de integración cultural que se quiere promover con el tema de que las calles tengan los nombres de las cuadrillas de Álava, ¿no? Es que todos estos extremeños, gallegos, castellanas, ¿no? Reciban esta identidad. Pero bueno, quiero decir, ahí está la realidad. O sea, en Zaramaga está el hogar extremeño, pero bueno, un centro regional de la gente procedente de Extremadura. De hecho, en Zaramaga en particular vas a encontrar que mucha gente, sus ancestros vienen de Extremadura, particularmente de Cáceres y particularmente de Brozas, que es una zona al norte de Cáceres. Porque normalmente la migración tiene esa cosa de, claro, ¿no? De tú vas a un lugar, sobre todo si conoces a alguien, si te va a poder ayudar a poder encontrar la casa, a poder manejarte bien en el lugar, ¿no? Entonces, todo esto. Lo que llaman el efecto llamada, como si fuese una especie como de terminología aplicada al mundo vírico, ¿no? Como si fuese una especie de efecto contagio, que también utilizan también ese término, ¿no? La migración, efecto contagio,
no es efecto contagio, quiero decir, es gente ayudando a gente, y tú vas a un lugar donde sepas que te pueden recibir más o menos bien y que te puedan ayudar. Más aún, insisto en esa idea, en el franquismo la migración estaba prohibida, quiero decir, era algo fuera de la ley, te podían aplicar la ley de vagos y maleantes, que para eso lo de vagos era por vagar, por moverte donde no debías. Bueno, otra cuestión, año 75, en el año 75, solo el 42% de la población de Vitoria era nacida en Vitoria, menos de la mitad. Entonces, cuando se plantea a veces la pregunta esa, el Euskobarómetro, el Observatorio de Racismo y tal lo suele hacer, suele preguntar al pueblo vasco, ¿cuánta migración crees que hay? La percepción siempre suele ser más elevada de la que hay. La gente dice, habrá un 20, 30% de inmigrantes en mi ciudad, en mi pueblo. Luego la realidad suele ser un 10, un 12, según la zona, a veces un 6, un 7, según donde vayas, a veces 0, según qué pueblos, ¿no? Pero siempre el alarmismo, ¿no? y el racismo tiende a aumentar mucho la percepción, ¿no? Por eso, excuso, no, migración, es un tema, una oleada, no sé qué. Joder, aquí ya se ve, el 46%, o sea, el 11% era nacido fuera de Vitoria, pero en Álava, y el 46% era nacido fuera de Álava directamente. O sea, en total estamos hablando de un 57% de la gente había nacido fuera de la ciudad. 57%. No somos nadie de aquí, o sea, dicho así de manera rápida. Muy poca gente es de Vitoria a Vitoria, os lo digo por experiencia. Quienes son aquí en Vitoria, imagino que también. ¿Quién puede echar más atrás de un abuelo o una abuela para decir que estuvo aquí en Vitoria? Pero eso me da igual en otras ciudades, me da igual también, en Pamplona, en Bilbao, en Baracaldo, que no. Por eso. Bueno, pero aún así, pues eso, ¿no? Entonces, para toda esta gente que viene de tantos lugares hay que estructurar la vida, ¿no? Pues una de las funciones una de las entidades que va a estructurar la vida de estas nuevas gentes para Vitoria, estas gentes existían, por suerte, antes, van a ser las iglesias, las parroquias. Son los lugares en los cuales, al fin y al cabo, ¿no? Se hacen los eventos clásicos de la vida. Te bautizan, haces la comunión, te casas y encima hasta te entierran, ¿no? Hasta el funeral es ahí. O sea, pues toda tu vida está... Pero también tu tiempo libre, los grupos de, no sé, el cine, las excursiones, todo se hace en torno a las parroquias, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Entonces, resistencias, uno de los últimos puntos. Esto es una foto del año 78 de Zaramaga. Es una casa de Zaramaga en la cual, bueno, Franco ha muerto hace apenas 3 años, o sea, todavía está reciente el cadáver, y en una casa hay una pancarta en la que pone no a la contaminación de Forjas y Arregui. Y es que la contaminación es uno de los principales problemas que tiene la ciudad, y en particular Zaramaga. Además, estos edificios se reconocen por su estilo, son los que están de hecho más cerca, de hecho lo que se ve detrás no se ve nada, pero bueno, es Forjas Alavesas, o sea, son los que están en primera línea. El problema de contaminación lo iban arrastrando desde que viven ahí, pero ahora que ha muerto Franco es cuando pueden poner una pancarta para quejarse, antes ni eso, ¿no? Pero bueno, otras pintadas, ¿no? O sea, quiero decir, problemas que había en el paraíso obrero del régimen. Ahí pone Bimubisa Chapuzas, ¿no? O sea, justo la principal promotora de vivienda del barrio, pues una pintada quejándose de que pues, las cosas no han ido tan bien, ¿no? Las viviendas no están hechas tan al arreglo de la higiene, de las condiciones de la higiene pública moderna como decía el Nodo, ¿no? Parece ser. Año 72 se produce la considerada primera huelga antifranquista en Vitoria. Es la huelga de la Michelin, que también está situada muy cerca de Zaramaga. O sea, es el polígono Gamarra-Arriaga, ahí, al lado también, al lado del bulevar. Se considera la primera huelga y es un poco la que rompe el orden de aparente armonía que se vivía en Gasteiz. Gasteiz hasta ese momento era la ciudad modélica del régimen, porque era una ciudad que había más que duplicado su población, como hemos visto, había mucha más industria, había crecido un montón, pero seguía siendo tenía un poco ese sabor de ciudad de curas y militares. Ciudad conservadora, muy pacata, ¿no? Pues eso, muy tradicional, sin grandes conflictos. En esta época ya en Bilbao, en Guipúzcoa, en Barcelona, tal, había ya bastante movimiento antifranquista, pero hasta este momento en Vitoria, silencio, no había casi oposición antifranquista. Año 72 esto empieza a cambiar. Esta huelga se considera de las primeras en las cuales la gente se empieza a organizar en asambleas y en órganos clandestinos de lucha, ¿no? Y, de hecho, esto le explota en la cara al régimen. Le explota en la cara y hay fotografías hechas siempre, además, como desde el visillo de una ventana,
en la que se ve a gente manifestándose, gente que nunca se había manifestado, empieza a salir a las calles a protestar, son manifestaciones espontáneas, clandestinas, en las cuales se ve a gente de diferentes edades por la calle, llegan los todoterrenos de los grises, de la policía franquista, disuelven y desaparecen, ¿no? Entonces es muy interesante porque en Vitoria el movimiento obrero que se creó no tenía antecedentes, o sea, era gente que venía de todas partes, con lo cual no tenían lazos familiares o identitarios comunes, pero el propio ser de los barrios de Vitoria y de trabajar en las fábricas de Vitoria ayuda a crear una identidad común. O sea, eso es bastante interesante. Y aquí otra imagen, pues un coche y una pintada en la cual pone día 3, huelga general. Esta pintada está llamando a una huelga general que debía tener lugar el 3 de marzo del 76, apenas unos meses después de la muerte de Franco. Bueno, pues en esos días, como ya sabréis, pues eso, hubo asambleas, hubo huelga, y entonces la ciudad fue realmente tomada por la policía, es decir, las autoridades del régimen en Vitoria tenían mucho miedo de que se les fuese de las manos, entonces trajeron de hecho más a policía de otras ciudades, la ciudad quedó sitiada. ¿Y qué es lo que ocurrió en ese 3 de marzo? ¿Alguien de Vitoria que quiera contarlo? ¿Alguien se anima? Aunque sea vagamente, no es un examen, no es como de, a ver, al detalle. ¿Qué? Como 5 trabajadores muertos como masacre principal. Eso es. Bueno. Hubo como, no sé, muchas decenas de heridos, ¿no? Cientos de heridos. Sí. Eso es. Sí, vale. ¿Pero dónde? ¿Dónde fue? En la iglesia de Zaramaga, por eso. ¿Y por qué en la iglesia de Zaramaga? Eso sí y no. Sí, en parte sí y en parte no. Las iglesias o sea, la emboscada es real, pero el hecho de ¿por qué se reunían en las iglesias? En asamblea, porque además las iglesias, en base al concordato que tenía firmado Franco con el Vaticano, en teoría las iglesias eran casa, es decir, la policía no podía entrar, ¿no? Era por eso. Y de hecho, en ese momento además había un movimiento de curas obreros, de curas bastante combativos y con un sentido social bastante potente. Hoy en día la Iglesia Católica no se ve tanto eso, pero cuando aquello sí, había mucho lo que se llamaban los curas obreros y todo, que ofrecía a las iglesias para hacer esas asambleas de barrio, asambleas de fábrica, asambleas de mujeres. Y entonces el 3 de marzo estaba llamada la asamblea principal, se tenía que celebrar a las 5 de la tarde en esta iglesia de San Francisco en Zaramaga. Ya por la mañana había habido bastantes disturbios, la policía ya había abierto fuego real sobre la gente, ya había personas heridas por heridas de bala, y aquí lo que se hizo fue rodear la iglesia, empezaron a ir a palos, el cura que estaba ahí, Félix Placer, intentó negociar con la policía, pero no, la policía recibió más la orden de cargar con todo. Sabéis que están las grabaciones de la policía, ¿no? Que dicen eso de, esta ha sido la paliza más grande de la historia, se escuchan los disparos de la policía. Bueno, pues resultado, 5 trabajadores muertos y más de un centenar de personas heridas, ¿no? En lo que fue la primera masacre de la transición, ¿no? Ya marcaba un poco que no iba a ser nada fácil nada de lo que viniese después. Esto es una de las imágenes clásicas del 3 de marzo, que es en el suelo, con la sangre del primero de los asesinados, de Pere Marí Martínez Ocio, que escribe la palabra justicia en el suelo, ¿no? Marcas de impactos de bala, en portales de la zona, en farolas, altares improvisados que se hicieron con los objetos de esos primeros asesinados, con unos zapatos y una gorra, pues se montaba un pequeño altar. Claro, todo esto clandestino, la policía en cuanto venía lo quitaba, y de hecho ahora os digo, para el centro de memoria, estamos buscando personas que fueron heridas en la masacre. Claro, muchas no pasaron ni siquiera por el hospital, porque era una forma de estar fichado y de que la policía fuese a por ti, ¿no? O sea, es decir, además, bueno, ha habido una gran impunidad y todo esto, ¿no? Entonces, se hicieron los funerales, que fueron la primera gran manifestación que se dio en Vitoria, la más grande que se ha dado hasta ese momento y la primera desde la muerte de Franco. Y desde entonces en Zaramaga y en torno a la iglesia de San Francisco y en el lugar de la masacre siempre ha habido marcas memoriales, ¿no? Siempre ha habido, pues eso, o esta cruz que habla de justicia y los nombres de los asesinados, o este mural del Partido del Trabajo de España, un partido marxista revolucionario, ¿no? Pues que recuerda a los muertos del 3 de marzo, o por ejemplo las imágenes del primer aniversario de los asesinatos, la policía cargó, o sea,
Desde entonces, pues el 3 de marzo se ha convertido en una jornada combativa, ¿no? De lucha, una especie como de 1 de mayo, pero vitoriano, ¿no? Muy de aquí. Pero bueno, muy interesante porque también es bastante conocido para otros ejemplos de lucha obrera en otros lugares. Entonces, bueno, por ir acabando con los retos del barrio, no vamos a ver nada, pero bueno, yo os lo cuento. Una primera cuestión, cuando se ven solamente las fotografías aéreas del barrio, es que este fue un barrio de polígono de viviendas que se hizo para servir a un polígono industrial. Es decir, eran familias que se acogían básicamente para poder ser la mano de obra de las fábricas, ¿no? Polígono de viviendas para polígono industrial. Claro, ese polígono industrial sigue siendo en parte, aquí alrededor tenemos talleres y tenemos empresas industriales, pero es verdad que bueno, lo que destaca es que donde antes estaba Forjas Alavesas, ahora, ¿qué está? El bulevar, está el bulevar, ¿no? Con lo cual ha cambiado todo, ha cambiado el paisaje, ha cambiado también el modelo socioeconómico, ¿no? La tercerización, ¿no? La desindustrialización y la tercerización. Llama la atención porque el bulevar ya tiene ya unos cuantos añitos, tiene ya 2 décadas, pero cuando se hizo, pues eso, se hablaba de que iba a ser lo que iba a revitalizar el barrio, ¿no? Y estamos en 2024 y estamos con otro nuevo plan de regeneración, porque Zaramaga, al fin y al cabo, como siempre se conjuga, es como un problema. Es un barrio que es un problema constante, ¿no? Y el bulevar no consiguió revitalizarlo de esa manera. De hecho, parece que el poco comercio local que había, pues se fue un poco al traste, aunque sigue habiendo algo. Además, claro, tú estás en el bulevar y la visión que tienes de Zaramaga es la de esos primeros bloques de viviendas que forman una especie de gran muro, con lo cual no apetece mucho entrar a Zaramaga, honestamente. Entonces, es un poco... Y encima tienes la circunvalación en medio, que tienes un tráfico bastante elevado, ¿no? Con lo cual, bueno. Es un barrio altamente envejecido, por mostrar el dato, ¿no? La tasa de personas mayores de 75 años, son casi el 20% del barrio. O sea, 1 de cada 5 personas en el barrio tiene casi 80 años. Es una proporción muy elevada, ¿no? Luego además Zaramaga perdió peso en el conjunto de la población en Vitoria. Es decir, Zaramaga hasta el 98 reunía el 7,4% de la población. Y antes había sido más, es decir, pues 1 de cada 10 vitorianos había vivido en Zaramaga. Pero es que hoy en día es el 4,8% de la población de Vitoria. O sea, ya poca gente vive en el barrio, tiene poco peso en la ciudad, al fin y al cabo, ¿no? Salburua y Zabalgana, pues imaginar, son los barrios que tienen más peso. Entonces también es importante. Aquí os dejo, bueno, hay un estudio sociourbanístico de Zaramaga que se publicó en 2018, que la verdad que da datos bastante interesantes sobre todas estas problemáticas, ¿no? Pirámides de población, ¿no? Pues la de Vitoria la verdad que está bastante envejecida, ¿no? El tramo de los que estamos de la treintena para arriba somos los que ocupamos un trecho bastante grande, pero es que en Zaramaga, además, el tramo de los 60 y pico para arriba es bastante grande también, es muy grande, es decir, hay mucha gente ahí. El crecimiento vegetativo, es decir, lo que no toma en cuenta la migración, solamente lo que es nacimientos y muertes, es negativo en Zaramaga desde hace tiempo. Esta serie es desde el año 98 y es negativo todos los años. Entonces el plan de regeneración, pues bueno, quiere intentar dar la vuelta a todo esto, ¿no? Esto es el estudio que hicimos hace unos años sobre el tema del envejecimiento del barrio, ¿no? Y del estudio del barrio. Zaramaga es uno de los barrios más envejecidos de Vitoria, junto con El Pilar, Gazalbide, Txagorritxu, Arana. Se vio además que las casas que no tienen ni... Pues esto es un estudio, esto es 2016, habría que actualizarlo, pero bueno. Las casas que no tenían ni ascensor, ni cota cero, ni estaban aisladas y encima tenían más dificultades para hacerlo, eran las de tercera categoría, en la parte norte del barrio, las que estaban vaciando, o sea... Los problemas creados en los años 50 son los que a la larga se han ido enquistando una y otra vez, ¿no? El barrio no avanza. Y luego es curioso también el peso que tiene la memoria en el barrio. Pongo imágenes de 2 murales, uno es el de una pareja mayor, ¿no? No sabemos, tenéis que trabajar en algunos casos algo sobre el tema ¿no? También con los mayores del barrio. Pues eso, ¿no? Un poco el barrio envejecido, el barrio de los abuelos, de las abuelas, del yayo y la yaya, ¿no? Un poco ha quedado así. Pero también el barrio migrante, ¿no? De ayer y de hoy. Esa instalación, pues eso, con los neumáticos, viene a representar eso, ¿no? Toda la gente que llega y va y se viene, ¿no? de Zaramaga. Una razón para el vaciado del barrio en parte ha sido que las gentes que vinieron, algunas de las familias que vinieron en los años 50, 60, 70, cuando se jubilaron ya, algunas se volvieron al pueblo.
volvieron a su lugar de origen o a otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, eso también está ahí presente. Es decir, es un barrio que se construyó pensando en una única generación, que es la generación de familias jóvenes de los años 60. Luego no ha habido. De hecho, se podría decir que en Vitoria cada barrio se ha pensado para una generación. Salburua y Zabalgana son los barrios para la generación joven de ahora, pero no son, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Cada vez que, o sea, en lugar de ver cómo la siguiente nueva generación puede quizá ocupar un lugar anterior, no, es a esa nueva generación hay que darle su nueva escenografía, su nuevo espacio, ¿no? Es curioso y sobre todo bastante insostenible, pero bueno. Y luego otro de los puntos que tiene importancia en el barrio, pues, que os voy a decir yo, pues es la memoria del 3 de marzo, de la lucha obrera y todo esto, ¿no? Ha quedado como una especie como de museo al aire libre de la lucha obrera, Zaramaga, ¿no? Además se hacen vistas guiadas, las hace la asociación Marchua Kiru, está el proyecto del centro memorial, están los monumentos, está los murales, etcétera, ¿no? Y luego la nuevas familias, ¿no? Nuevos habitantes, la nueva migración, ¿no? Si realmente Zaramaga pues, es un lugar acogedor para las nuevas familias migrantes, las del siglo XXI, ¿no? Ya que con las del siglo XX, pues su ciclo ha terminado, entre comillas, pues veamos, ¿no? Bueno, pues resulta que, claro, vivimos en la Europa fortaleza, entonces, pues por ejemplo, cuando existió hace más de una década el proyecto de hacer una mezquita en Zaramaga, o sea, el momento de la época de Javier Maroto, se movió mucho el tema lo de las ayudas más justas, toda una política xenófoba por parte de la corporación municipal, claro, pues el proyecto de mezquita no fue bien recibido. Pero tampoco lo es en otros barrios, ¿eh? Eso también es así, lamentablemente, que vivimos en este marco, ¿no? Por ejemplo, sangre de cerdo para frenar una mezquita en Vitoria. Esto ocurrió en Zaramaga hace unos años, pero esto es en Zabalgana. Esto ocurrió en Zabalgana hace no tanto. Y de hecho también llamativo, como realmente, ¿no? Pues si las primeras familias migrantes que llegaron a Zaramaga tuvieron que vivir en la parte norte y noreste, pues las familias migrantes de hoy en día también viven en esta parte de aquí. La que tiene peores servicios, no tiene ascensor, no tiene cota cero, peores aislamientos, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, llama la atención. Y luego, pues por último, unas imágenes así llamativas, pues eso, ¿no? Que es un barrio en el cual ha operado mucho la apropiación colectiva de espacios. Gente venía del campo, muchas veces, que al vivir en una ciudad traía prácticas propias del campo, como por ejemplo, esto es en el entorno al edificio DEVA, el edificio empresarial que está aquí, si alguien ha ido a tomarse un café ahí en el bar rockero este que hay, el Urban Rock Café o algo así. Ahí detrás, esa es la primera promoción de viviendas, esa es la antigua central lechera y es donde la primera promoción de viviendas. Ahí a veces se ve eso, que se ve que los vecinos, en las traseras de la casa, eso es la acera de la calle, pero han puesto unas plantitas, tienen la ropa tendida ahí, una silla, si hace buen tiempo se puede sacar hasta una parrilla, ¿no? Es un poco esa idea de la vida del pueblo en la ciudad, ¿no? Bueno, es interesante, pues un uso no regulado, que decir, no, el ayuntamiento de hecho no lo va a ver bien, obviamente, pero me parece una forma muy interesante, ¿no? Un poco en esa filosofía como de Jane Jacobs, de muerte y de las grandes ciudades, ¿no? De que las ciudades son lo que se usa y que se tiene que usar y que si de hecho tú lo quieres planificar todo lo ahogas y lo matas, pues a veces es también, ¿no? Ese margen hacia la espontaneidad y la improvisación. Entonces, bueno, pues voy acabando, simplemente quería mencionarles un poco las fuentes que he empleado, tanto para hablar de la parte de arquitectura, de urbanismo, hay manuales de todo tipo, muy sencillos que os pueden ayudar, y sobre Vitoria hay una bibliografía que también se puede pasar de manera sistematizada si la queréis, pues eso, obras sobre eso, cómo fue el crecimiento, ¿no? La producción de una ciudad máquina del capital, Vitoria-Gasteiz, ¿no? Pues cómo fue el crecimiento urbano, industrial, el trabajo femenino, las damas del hierro, bueno, pues eso, o los libros en torno al tema de la memoria, del 3 de marzo, de la lucha obrera, todo eso, ¿no? Y luego lo que os invito mucho, una y otra vez, es el trabajo con archivos. Tenemos buenos archivos fotográficos y audiovisuales en Vitoria, bastante buenos, la verdad. El Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz tiene unas colecciones de fotos, que he hecho todas las que os he ido mostrando, que no habéis visto, pero que confío que veréis, son fotografías, muchas son del Archivo Municipal de Vitoria, que han captado muy bien todo ese proceso de modernización de la ciudad, o Fotoaraba, que es un portal web del archivo foral, del archivo de la Diputación, que también tenéis una cantidad de fotografías espectacular y que os recomiendo muchísimo mirar. O lo que tenéis tanto online como físicamente a 50 metros, que es Sancho el Sabio, la Fundación Sancho el Sabio, también, además, gente muy maja, pues eso, que la verdad que tiene un montón de fotografías, pegatinas, publicaciones de diverso tipo, y que además pues, os puede ayudar mucho a situaros, a conocer mejor el barrio Vitoria o lo que sea, pero también en otros lugares, ¿no?
Y por mí eso es todo, así que ahora solamente quedan preguntas o comentarios o lo que sea, así que eskerrik asko.